Buenos días, buenas tardes. Vamos a ver hoy día el sustantivo, una categoría gramatical también conocida como el nombre. Es una palabra muy importante ya que justamente es aquella palabra que nombra o designa a todas las personas, los animales, las cosas, los lugares, todo aquello que nosotros conocemos justamente tiene un nombre y eso es un sustantivo. Si nosotros decimos playa, cielo, cerro, camisa, cuaderno, lapicero, televisor, perro, gato, gallo, cada una de esas palabras son sustantivos. Son los nombres de las cosas, los animales, los lugares o de las personas. Definición. Veamos. El sustantivo semánticamente es aquella palabra que nombra a los seres, sean estas personas, animales o cosas. Alexis, Sandra. Nombres de personas son sustantivos. Gallo, una palabra que designa o nombra a un animalito, es un sustantivo. Y pelota, por ejemplo, que también es un sustantivo que designa a un objeto. Morfológicamente, es una categoría gramatical variable porque sufre accidentes gramaticales, es decir, va cambiando, no se mantiene estático. Veamos ahí un ejemplo. Tenemos perro, perra, cambia de femenino a masculino o viceversa, de singular a plural, perro, perros, perra, perras. Entonces, esos cambios sufre el sustantivo, por eso se dice que morfológicamente es una categoría gramatical variable. Sintácticamente cumple la función de núcleo del sintagma nominal. El sintagma nominal se desempeña en la oración como sujeto, posición, objeto directo u objeto indirecto. Y cada uno de estos sintagmas nominales tiene como núcleo a un sustantivo. Veamos la oración. Mis alumnos aprobaron todos sus exámenes. ¿Cuál es el verbo? Aprobaron. ¿Quiénes aprobaron? Mis alumnos. Entonces identifico el sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Alumnos. Alumnos es un sustantivo que designa a un grupo de personas que estudian. Aprobaron todos sus exámenes. Exámenes es el objeto directo, parte del predicado, y este sintagma nominal, sus exámenes, también tiene un núcleo, que es la palabra exámenes, que es también un sustantivo. Entonces, la función que cumple dentro de la oración el sustantivo es ser el núcleo del sintagma nominal. Lexicológicamente es una palabra de inventario abierto, porque tiene una gran cantidad de términos en su haber. Existe la posibilidad de crear más sustantivos de acuerdo a la necesidad. Es decir, los sustantivos no son finitos, al contrario, son infinitos. Cada vez, si es necesario, se van creando más sustantivos. Yo les presento, por ejemplo, acá 3 sustantivos nuevos que hace pocos años atrás no existían. El sustantivo emoticón, el sustantivo meme, el sustantivo COVID. Son palabras, nombres de cosas que no existían tiempo atrás y se han ido creando para poder nombrar a las nuevas cosas que se van descubriendo, que se van inventando. De igual manera, cuando hay descubrimientos en la ciencia, en la física, en la química, en la astronomía y las diversas ciencias del ser humano, van creándose palabras para nombrar a cada una de esas cosas. Por lo tanto, es una palabra de inventario abierto. Vamos a ver ahora la clasificación general del sustantivo. Por su extensión, vamos a ver que se clasifica en sustantivos comunes o sustantivos propios. Los sustantivos comunes son aquellos que nombran a personas, animales o cosas de forma general, mientras que los propios son aquellos que nombran personas, animales y cosas pero de forma específica. Veamos el ejemplo. Vemos aquí un grupo de personas. Si vemos los sustantivos comunes, podemos referirnos a ellos como hombre, mujer, abogado, bombero, doctora, ingeniero, periodista, en fin. Mientras que, si hablamos de sustantivos propios o queremos referirnos de manera específica a uno de ellos, podríamos decir que allí está Daniela, Juan, Verónica, Alfonso, María, Carlos, Rafaela, en fin,
estamos refiriéndonos a una persona en particular. Mientras que abogado, bombero, doctora, hombre o mujer hacen referencia de manera general, ¿no? Porque hombre, pues hay millones de hombres, mujeres de igual manera, bomberos, abogados. Sin embargo, los propios, sustantivos propios, son el nombre que cada uno de nosotros tenemos. Y solamente hacen referencia a nosotros o a una persona en específico. Por su naturaleza, los sustantivos pueden ser concretos cuando se refieren a cosas que podemos percibir por medio de los sentidos y abstractos cuando se refieren a cosas que no pueden percibirse por medio de los sentidos. Veamos los ejemplos. Vemos aquí un ejemplo. Vemos una balanza, vemos un mazo, ¿no?, utilizado por los jueces, y de manera concreta podemos decir aquí hay una balanza, hay un mazo. Pero esto hace referencia a algo abstracto, un sustantivo que es justicia. Justicia es abstracto. ¿Por qué? Porque no se puede percibir. O sea, la justicia no lo puedo ver, no lo puedo oler, no lo puedo sentir, no lo puedo saborear, no lo puedo tocar. Entonces, la justicia solamente existe como un concepto abstracto. Mientras que balanza, mazo, en fin, los objetos, las cosas, las personas, sí existen de manera concreta. Otros sustantivos abstractos son, por ejemplo, amor, cariño, felicidad, tristeza, llanto, odio, cólera, los sentimientos, las sensaciones, ¿no?, que tenemos las personas, o conceptos genéricos como, por ejemplo, riqueza, pobreza, son abstractos, porque no es algo que se pueda percibir por los sentidos. Aquí una acotación muy simple. A veces, lamentablemente, se tiende a reducir los sentidos a la vista, que es uno de los principales. Y yo digo, por ejemplo, dulce. El dulce o el salado son sabores. ¿Serán concretos o serán abstractos? Por supuesto que son concretos. ¿Por qué? Porque los puedo percibir con los sentidos. No los puedo ver, pero sí los puedo saborear. Existe de manera concreta ese sabor. ¿Correcto? De igual manera, cuando puedo hablar de los sonidos o cuando puedo hablar de sensaciones como calor, frío, no es abstracto, es algo que lo puedo percibir con los sentidos. Abstracto es aquello que no puedo percibir por ninguno de mis sentidos. No puedo oírlo, no puedo sentirlo, no puedo saborearlo, olerlo ni verlo. El cariño, el amor, el odio, la tristeza, la justicia, la injusticia, la indignación, ¿no?, la felicidad, son conceptos que no puedo percibir con los sentidos, son abstractos. Por su cantidad, individuales o sustantivos individuales son aquellos que en singular, ojo, esto es muy importante, en singular nombran a un solo ser, que es la mayoría de ellos. Y colectivos son aquellos que, estando en singular, nombran a un conjunto de seres o cosas. Es muy importante esto, porque claro, cuando yo hablo de plural, pues yo puedo decir mesas, ¿no?, y es plural. Pero no, un sustantivo colectivo es aquel que, estando en singular, nombra a un conjunto de cosas. Por ejemplo, si yo digo bandada, una bandada o la bandada es un conjunto o un grupo grande de aves. Por lo tanto, estando en singular, designa o nombra a un conjunto de seres o de cosas. Veamos un ejemplo. Árbol es individual, arboleda es colectivo. Si nos damos cuenta muy bien, el sustantivo arboleda está en singular, pero aún estando en singular, hace referencia o designa a un grupo de árboles, no a uno solo. Eso es un sustantivo individual y un sustantivo colectivo. Por su estructura. Por su estructura se clasifican en simples, aquellos que están formados por una sola palabra o por una sola raíz. Recuerden que hemos estudiado las raíces o lexemas.
los compuestos que están formados por dos o más raíces. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes la formación de palabras, la composición? ¿Ya? Hago referencia a esto para que, si es que no lo recuerdan, puedan repasar este concepto, ¿no? Y las locuciones sustantivas. Las locuciones sustantivas son aquellos que no es una palabra, es un sustantivo. Varias palabras forman un solo sustantivo, un solo concepto. Son palabras que tienen una estructura fija, es decir, que no pueden cambiar, no se pueden alternar, ¿no? Y pueden ser dos o tres palabras que se refieren a un solo concepto. Vamos a ver los ejemplos para entenderlo un poco mejor. Un sustantivo simple, un retrato, un sustantivo compuesto, un portarretrato, ¿no? Son dos raíces, porta, retrato, y una locución sustantiva, ama de casa, ama de casa. Este concepto, ama de casa, hace referencia a un solo sustantivo, a una sola persona. Y si lo separamos, pierde sentido. Una cosa es ama, otra cosa es casa, y no podemos cambiarlo. Casa de ama, ¿no? No tiene sentido. Solamente ama de casa es una locución sustantiva. De igual manera, será cuando nos referimos a decir el oso de anteojos, el gallito de las rocas, ¿no? Entre otras locuciones sustantivas que se utilizan de la misma manera. Por su origen. Por su origen, los sustantivos pueden ser primitivos o pueden ser derivados. Los sustantivos primitivos no provienen de ninguna palabra dentro del mismo idioma, dentro de la misma lengua. Mientras que los sustantivos derivados son aquellos que provienen de una raíz y se le ha añadido morfemas derivativos. Una vez más, repasemos nuestra teoría de formación de palabras. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos un buen número de ejemplos, justamente hacen referencia a esta imagen. Sustantivos primitivos, granja, un derivado, granjero. Granjero, granjera, derivan de granja. Campo es primitivo y de campo se deriva campesino, campestre, entre otros. Gallina es primitivo, se deriva de gallina, gallinero. Pollo es primitivo, de pollo se deriva pollería. Sustantivo primitivo, vaca. De vaca se deriva vaquero, vaqueriza. En fin, estos son los sustantivos primitivos y los sustantivos derivados. Algunos de los sustantivos derivados son de alguna manera especiales. Vamos a ver en todo caso que se distinguen. Pues tenemos dentro de ellos los diminutivos. Derivados que indican algo más pequeño de lo normal, ¿no? Como ejemplo tendríamos, por ejemplo, carrito, pelotita, ¿no? Un perrillo, se habla a veces, se utiliza generalmente el morfema derivativo ito, ita o illo, illa para indicar un diminutivo, algo más pequeño. Ahora tenemos también los aumentativos, que es lo contrario, es decir, los que indican algo más grande de lo normal. Por ejemplo, un cuadernazo o una pelotota, ¿no? Son aquellos que indican algo más grande. Luego tendremos también los despectivos. Los despectivos en realidad son aquellos que se deben utilizar muy poco porque indican un desprecio o un menosprecio hacia algo o hacia alguien. No es muy recomendable utilizarlo, pero bueno, existe en el idioma castellano. Por ejemplo, hombrezuelo o mujerzuela o una casucha, ¿no? Son formas de referirse
despectivamente o de despreciar hacia algo o hacia alguien. Los gentilicios son aquellos sustantivos que indican el origen de una persona. Cada uno de nosotros tenemos un origen y por lo tanto también tenemos un gentilicio, ¿no? Por ejemplo, peruano, ¿no? Colombiano, venezolano, argentino, estadounidense, japonés, ¿no? O inclusive de una región, de una ciudad, por ejemplo, limeño, o puede ser ayacuchano, cajamarquino, huancaíno, en fin, esos son gentilicios. Y finalmente tenemos los patronímicos. Los patronímicos, en realidad, ya en el idioma castellano actual, pues se han quedado prácticamente como apellidos, pero originalmente eran derivados de nombres, ¿no? Y de un nombre en específico se iban derivando pues los respectivos apellidos. Por ejemplo, Fernández, que deriva de Fernando, Rodríguez, que deriva de Rodrigo, ¿no? Entre otros apellidos más que son pues los que comúnmente utilizamos. Pérez, que deriva de Pedro, entre otros más. Son sustantivos derivados patronímicos.